¿Alguno de ustedes podría responder la pregunta: ¿qué es lo que Dios piensa acerca de nosotros una vez que le aceptamos? Una vez que tú tienes a Jesús en tu corazón. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que somos para Él, somos sus hijos. Somos perdonados, somos aceptados, somos adoptados. Él es nuestro Padre celestial. Imagínense decirle Padre al Dios del universo. Wow, es algo genial. Vamos a cantar esto con todo nuestro corazón.
levante sus manos y dígale a Dios: Padre, aquí estoy. Mi vida es tuya, Señor. Tómala. Mi corazón, Señor, es tuya. Límpialo, Señor, de todo mal, de todo pecado. Mi mente, Señor, limpia. Construye, Señor, en mi corazón, en mi vida, Señor, algo que venga de ti. Ayúdame a dar fruto, Señor. Ayúdame a madurar, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres bueno conmigo. Sé que todo está en control, Padre. Te adoramos, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre eterno. Estamos aquí, Señor. Abrázanos. Vamos a cantar una vez más. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Así es, Dios, tú nunca pierdes el control, Padre. Aquí estamos, Señor, delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Venimos a ser restaurados, Señor, a que tú nos sanes, que tú nos abraces, Dios. Pero también quizá venimos a agradecerte, Padre, por la vida que tú nos das, por las bendiciones que tú derramas cada día, Señor, sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestro matrimonio. Gracias, Señor. Estamos agradecidos el día de hoy. Por eso es que queremos adorarte, alabarte, Señor, del resto de nuestra vida y por toda la eternidad, Padre Santo. Vamos a cantar una vez más. Es tu amor que me sostiene. Y su amor que me sostiene, el que me Solamente Él nos puede levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es su amor que me sostiene, el que me levanta. Deja de apoyarte en tu propia prudencia, en tu propia fuerza. No eres tú. Me da seguridad. Deja a Dios, deja a Jesús obrar en tu vida, en tu corazón. Porque Él Tú tienes tiene el control. nunca pierdes el Bueno, pues como escucharon, yo vengo de la Ciudad de México, mi nombre es Armando. Yo vengo aquí con mi esposa que está allá arriba subiendo las escaleras. Todos volteen a verla, por favor. No, no es cierto, no es cierto. Y con mi hija, que es la chiquita que va con ella. Y también viene a acompañarnos aquí un amigo que se llama Andrés. Andrés, por favor, levanta la mano. No, ya está. Me gusta avergonzar a la gente. No, muchas gracias ahí por esta oportunidad que nos han dado de compartir. Eso es algo que de verdad nos apasiona mucho y venimos aquí con muchísimo gusto, además a probar las carnitas de Morelia, ¿verdad? Entonces, venimos realmente a probar las carnitas de Morelia, pero parte de, pues también, no es cierto, esto es lo más importante. Quisiera iniciar esto pues precisamente con una pregunta que creo que todos nos hacemos, y ahorita estando en el tiempo de alabanza, de verdad, a mí me llega mucho pensar que lo que el Señor ha hecho por nosotros como una obra redentora, completa, no hace falta nada más después de esa obra para que nosotros podamos llegar a su presencia, ¿verdad? Pero quisiera preguntarte si tú sabes lo que significa la palabra madurez. Madurez.
Yo he aprendido mucho acerca de la madurez por medio de tener una bebé, como la que vieron hace ratito. Mi hija ya tiene 2 años, pero para nosotros ha sido, bueno, es nuestra primera hija y viene uno en camino, pero para nosotros fue un proceso increíble aprender todas estas cosas. Yo no tenía ni la menor idea de lo que eran los bebés. Yo podía ver un chiquito decir, ¿cuántos meses tiene? No, tiene 2 años. O ¿cuántos años tiene? No, pues 2 meses. Y en realidad yo no sabía mucho. Pero teniendo a mi hija aprendí algunas cosas. Aprendí, por ejemplo, que ellos ya traen la de succión. Cuando ellos nacen ya saben succionar la leche materna del pecho de sus mamás. Y bueno, esto fue lo que pasó con Camila y no tuvimos nosotros, gracias a Dios, ningún problema. Sabemos que algunos sí lo tienen, pero ella tomó leche materna desde muy pequeña, desde muy pequeña. Por instrucción del pediatra nos dijeron no le vamos a dar alimento sólido hasta los 6 meses. Entonces, pues bueno, nos esperamos 6 meses antes de darle el alimento sólido a Camila, ¿verdad? Entonces fue un proceso en el que nosotros fuimos aprendiendo y todo esto. Y bueno, a los 4 meses ella ya estaba viendo la comida que nosotros teníamos y se le antojaba. Y le decía así como, y decimos, seguramente a los 6 meses va a comer rapidísimo, ¿verdad? ¿Y qué creen? No. Le dimos su primer bocado a los 6 meses, ya cuando por fin nos habían dicho que ya podía comer, y resultó que no sabía, la comida la sacaba, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nunca había masticado en su vida. Ella jamás en su vida había usado, ni siquiera tenía dientes, sus encías para masticar. Es un movimiento que ella no conocía. Pero lo tuvo que aprender y a la semana lo aprendió, empezó a comer. Al año, bueno, ya le quitó su mamá la leche y bueno, empezó a comer más sólidos porque ya tenía sus dientes. Tal vez ya no comía las mismas cosas que antes, todas molidas. Algunas verduras ya las podía comer completas, frutas sí se las comía, ¿verdad? En cuanto a cuándo dejar la leche, porque ella la tuvimos 6 meses con leche nada más, otros 6 meses con leche y comida, y ya a partir del año dijimos ya no le vamos a dar leche materna, ¿verdad? Eso fue la decisión que tomamos nosotros. Sabemos que hay quien dice vamos a tomar un poco más de tiempo, vamos a tomarnos 3 años, 4 años, ahí hay diferentes personas con diferentes cosas. Ahí consulten con sus pediatras los que tienen hijos cuándo es el mejor momento. Pero yo les voy a contar un estado particular mío, y es que yo todavía tomo leche espiritual. Leche materna de mi mamá. Y ella de hecho me acompaña en todos mis viajes junto con mi hija y con mi esposa. Ella está por allá atrás. No sé si van a verla, pero yo antes de venir acá, de hecho, a presentarme, yo voy con mi mamá, nos metemos al baño, ella me da leche materna y entonces ya yo vengo aquí afuera. ¿Qué tal? Porque se ríen. No, claro que no, es ridículo, ¿verdad? Una persona que ya es adulta no tiene que tomar leche materna, eso ya no sirve. Imagínense, o sea, me hubiera quedado chiquititito o algo así, mi mamá además estaría toda, no sé, imagínense cómo estaría yo. Pero esta es una desgracia, hermanos. Muchos de nosotros nos quedamos como adultos que seguimos siendo bebés espirituales, y eso es una desgracia. Existen bebés de 20, de 10, 40 años que conocieron al Señor, tuvieron un nuevo nacimiento, pero no aprendieron a madurar. Yo no sé si tú recibiste a Cristo el día de hoy, yo no sé si recibiste a Cristo el día de ayer, hace 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 40 años, pero esto te es relevante a ti. Te es relevante a ti porque si tú te has estancado en tu crecimiento, yo te digo hoy, es tiempo de madurar. Y si apenas conociste al Señor hace poco, esta es una oportunidad que tienes desde el principio de decir no me voy a estancar, tengo que apuntar a madurar desde el primer momento en el que he conocido al Señor. Ahora, hoy quisiera hablarte de un pasaje y quisiera hablarte de 3 ejercicios que tú puedes poner en práctica para madurar espiritualmente. Entonces te pido que me acompañes al libro de Hebreos, capítulo 5. Y este es tal vez lo verás como raro porque generalmente se estudia, digamos, por capítulos, ¿verdad? Pero aquí vamos a estudiar 2 partes de un capítulo porque siguen siendo la misma idea.
es del versículo 5:11 y vamos a avanzar a una partecita del capítulo 6. Ahora, este libro no conocemos el autor, no sabemos si fue Pablo, Bernabé, Lucas, Timoteo, hay muchas ideas. Lo que sí sabemos es que está escrito hacia judíos, ¿okay?, que conocían muy bien las escrituras, que conocían mucho acerca de la palabra de Dios. Y el propósito de este libro es hablarle a estas personas que eran muy religiosas, a veces llegaban a poner su religión o sus prácticas por encima de Jesucristo. Y él les dice, esto es un error. En los capítulos del 1 al 2, el autor está comparando a Jesucristo con los ángeles y obviamente pone a Jesucristo sobre los ángeles. Del 3 al 4, él pone a Jesucristo encima de Moisés y la ley, que era... Tú te acuerdas tal vez de cómo los fariseos les pesaba mucho ver esto. Y en los capítulos del 5 al 7, que es de donde encontramos esta porción de la que vamos a leer, el autor está comparando a Jesús con los sacerdotes y lo está poniendo obviamente encima de esto y su sacrificio encima de los que presentaban los sacerdotes. Pero en Hebreos 5:11, del 1 al 3, vas a encontrar esta parte en la que él está explicando todo esto, pero se encuentra con un problema, ¿verdad? Dice el versículo 11 del capítulo 5 de Hebreos: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Qué son estos rudimentos? Como las bases, las cosas más básicas, ¿verdad? La leche. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Esto es una cuestión tal vez un poquito, vamos a explicar un poco acerca de esto, ¿verdad? ¿Quiénes son estas personas, que precisamente conocían todas las cosas, conocían toda la doctrina, todas las enseñanzas de la tradición judía, pero eran bebés espirituales? En ese tiempo, ya te expliqué quiénes eran. ¿Quiénes son esos en ese tiempo? En ese tiempo ese eres tú, que hace muchos años ya recibiste a Cristo, pero hay otras cosas que ocupan la prioridad en tu vida. Tal vez es el trabajo, tal vez incluso pueden ser los amigos, tal vez pueden ser los vicios, algún vicio malo que tú tengas, pero son cosas que no te han permitido madurar, ¿okay? Tal vez tu relación con Dios ha estado como una parte de tu vida, pero no como lo más importante. Vienes a la iglesia los domingos, pero es el único día en el que Dios está presente en tu vida, ¿verdad? Casi como una absolución de los pecados, ¿no? Y también eres tú que tal vez naciste en una familia cristiana, toda tu vida has escuchado estas cosas, te sabes la Biblia, pero si yo te preguntara el día de hoy, ¿cómo está tu relación personal con Dios? Y no sabrías qué contestar. O sea, pues vengo a la iglesia. Eso no es tu relación personal con Dios. Y tal vez este es el peor de los casos, y ojalá que no conozcas a nadie así, pero este puede ser el pastor, misionero, siervo del Señor que tú conozcas, que de alguna manera terminó en el ministerio, tal vez por un llamado genuino, tal vez por emoción, tal vez por diferentes razones, pero llegó un momento en el que se apagó y hoy solamente hace su labor porque es su trabajo, porque de eso vive, y se volvió algo muy monótono. Ahora, no quiero que pienses que la leche está mal. Quisiera que me acompañaras a 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 2. Y voy a pedirle a alguien si me lo puede leer, por favor. 1 Pedro 2, capítulo 2. Versículo 2. ¿Qué es esto, hermanos? La leche es algo necesario. Sin resurrección de Cristo, sin estas doctrinas básicas que nosotros conocemos acerca del Evangelio, ninguno de nosotros podría llegar a ser salvos. ¿Necesitamos leche? ¿Quién dice sí? Por supuesto que necesitamos leche. Necesitamos leche. Y desde que somos bebés, un bebé necesita leche para poder crecer. Sin embargo, eso no es todo lo que necesitas, ¿verdad? Ahora, ahí va la otra parte. ¿Significa que entonces dejamos de tomar leche? Mi hija hasta la fecha toma leche, ¿verdad? Aunque tal vez ya ahorita no es de su mamá, ella sigue tomando leche. La leche siempre va a ser necesaria. O sea,
recordar el evangelio y el sacrificio con Cristo es relevante por más maduro que seas, pero no es todo. Vamos a continuar hablando de esto, ¿verdad? ¿Cómo alcanzamos entonces el alimento sólido? Versículo 14 dice esto: pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El ejercicio, del discernimiento es lo que nos va a alcanzar madurez. Pero ¿cómo entonces ejercitamos nuestro discernimiento? Y quiero que vayamos a otro pasaje que está en Santiago, y también voy a pedir si alguien me lo lea, Santiago 1, o tal vez, no, lo voy a leer yo acá, porque me gustaría ir explicando un poco. Y quiero que veas cómo es similar esto, ¿no? Cómo se está hablando a cierto grupo de personas. Dice acá, vamos desde el 21, dice así: por lo cual, Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjate cómo está hablando eso, ¿no? La palabra que puede producir salvación, leche. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Esto era precisamente al público al que está hablando el autor de los Hebreos. Personas que tal vez eran oidores de la palabra, le escuchaban todo el tiempo, pero nunca se volvían hacedores. Y ojo, ser oidor de la palabra no es malo, de hecho es una parte muy importante. El problema es la atención que tal vez a veces le prestamos a la palabra de Dios. Pero dice aquí, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Cuando tú le das a un bebé diferentes alimentos, aprenden a reconocer ciertas cosas. Hace rato les contaba que mi hija en algún momento llegó a comer tierra, como muchos niños. ¿Alguien aquí ha probado la tierra? ¿Cuántas veces? ¿Quién la probó una vez? ¿Quién la probó 2 veces? ¿Quién la probó 10 veces? Quien la probó 10 veces porque realmente le gustó, ¿verdad? O porque, no sé, trabaja en construcción o algo así, pero yo la verdad creo que una vez es suficiente. Mi hija la probó una vez y nunca más. Y no fue necesario estarle enseñando, oye, esto está mal, porque ella la probó, ni la nutrió, yo creo que ni se supo satisfecha y más bien le causó problemas. Y un bebé aprende a diferenciar esas cosas por la práctica. La práctica, en este caso, de alimentarse de algo malo. Y uno aprende a discernir qué es bueno y qué es malo, pero hay que obedecer. Porque ¿qué pasaría si en mi casa yo en el refrigerador nada más tuviera tierra? Probablemente por el hambre Camila seguiría comiendo tierra. Ese es el nombre de mi hija, ¿verdad? Camila. Si no probamos las cosas que son buenas, no vamos a saber que son buenas. ¿Qué estás comiendo tú? ¿Qué consumes? ¿Tienes en tu repertorio, en tu refrigerador cosas buenas? ¿Qué tienes en tu televisión, en tu computadora? ¿Qué tan ejercitada está tu discernimiento del bien y el mal? ¿Y qué tan ejercitada está tu fe? Lo mucho poco que conoces de la Biblia, lo mucho poco que has escuchado en una semana, 1 año, 2 años, 10, ¿lo practicas? Y esta es la segunda parte de la que vamos a hablar. Y esto te pido que me prestes mucha atención porque esto puede llegar a ser un poco complicado. Vamos a leer ahora del 6, que sigue siendo la misma idea, a partir del versículo 1. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. ¿Qué son estas cosas? Esto es lo que era necesario que tú supieras para ser salvo: la resurrección de Jesucristo, la esperanza que tenemos de en algún momento resucitar. Creo que eso es todo lo que nosotros buscamos, ¿verdad, hermanos? Amén. Buscamos en algún momento resucitar y estar con Cristo nuevamente. Y esto sabemos que no se alcanza por obras, sino que se alcanza por fe. Pero ¿sabes qué? Eso lo entiende toda persona que conoce a Cristo. ¿Por qué entonces dice aquí que lo dejaran ya? Porque esto ya es básico, esto lo conocen todos.
presta atención, presta atención. El versículo 4 dice esto, perdón. Sí, vamos a leer el versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis porque quiero explicar esto, ¿verdad? A veces llega a ser complicado. Uy, se puede perder la salvación y si la pierdo entonces ya nunca más la puedo recuperar. No, y déjeme explicarle esto de la siguiente manera, ¿verdad? Perdón, ¿me dice su nombre? ¿Su nombre? ¿José? Ok, José, le voy a pedir un favor. Pase por esa puerta y siéntese en su lugar, por favor, en el lugar en el que está sentado ahora. No, nada más pase y siéntese. No, pero no se levante, pase y siéntese. Discúlpeme, José, es una broma. ¿Por qué le estoy pidiendo esto a José? Es algo extraño, ¿verdad? Hace rato, y justamente es a la persona que esté en esa silla, por eso lo hice así. Pero yo no le puedo pedir a José algo que ya hizo. Tendría que haber un paso externo, tendría que decirle sálgase precisamente y vuelve a entrar. Pero eso no es necesario porque él ya pasó y ya entró. ¿Qué es lo que nos está explicando este pasaje? Si Cristo, si tú ya probaste al Espíritu Santo, es algo que ya tienes dentro de ti. Hay quien dice, no, aquí lo que estaba diciendo es que cuando una persona niega su fe, ya no puede volver al arrepentimiento nuevamente. No es lo que está diciendo este pasaje. Lo que está diciendo, eso es un paso innecesario. Si tú ya tienes al Espíritu Santo dentro de ti, no puedes invitarle nuevamente a entrar. ¿Qué es entonces lo que necesitas? Lo que necesitas es madurar. Pero hay gente a quien le gusta la leche y le gusta. Yo una vez hablando con un hombre, estábamos predicando el evangelio y él ya tenía sus copas encima, pero platicando con él, él me comentaba, es que yo me he portado muy mal, yo de verdad no sé si Dios me va a perdonar. ¿Sería posible que Cristo otra vez venga a la tierra y muera por mis pecados? Y así, no, no es necesario. Sería como pedirle a José que volviera a entrar por esa puerta y se sentara acá. ¿Por qué? Porque la misma Biblia lo dice. Ahí solamente voltea un poquito en tu Biblia o tal vez tengas que dar la vuelta a la página. Hebreos 7:27 dice lo siguiente. Vamos desde el 26, dice, porque tal sumo sacerdote, acuérdate que aquí el autor está comparando a Jesucristo con los sacerdotes, poniéndolo sobre todos los sacerdotes. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, esos sacerdotes que tú conoces de la tradición judía que tenían que matar un cordero cada cierto tiempo para cubrir los pecados del pueblo. De ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, ¿qué dice ahí? Una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Vamos, ahora puedes darle una vuelta también, porque quiero que veas que es el tema. Hebreos 10:12, y dice esto: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, ¿cuántos sacrificios? Un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y este fue el mensaje que yo le decía a este hombre. Es innecesario lo que estás pidiendo, que venga de nuevo a Cristo a morir. Eso lo hizo una vez y es suficiente. ¿Qué pasa cuando entonces tú no quieres madurar? Cuando tú no quieres madurar, cuando tú no quieres pasar de las bases, tú estás pidiendo a Jesucristo para que te sea sacrificado una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Estás pidiendo leche y leche porque no comprendes que existen más pasos. Ahora, hay algo un poco tal vez más peligroso y voy a seguir leyendo este pasaje porque es donde se vuelve controversial esto y muchos tienen debate sobre esto y no va a ser mi intención encontrar el significado teológico de esto, pero vamos a leer del versículo 7 al versículo 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba, provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Recibe bendición de Dios. Pero la que produce, ¿qué dice? Espinos y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin
es ser quemada. Hay quien dice, esto está hablando del que no es creyente. Hay quien dice, esto está hablando de las obras son quemadas. Yo no sé de qué está hablando, pero sí te puedo decir algo. Yo creo que esto aplica para las obras de muchas personas o es un principio que aplica para diferentes personas. Una de ellas es el faraón. ¿Te acuerdas qué es lo que hizo Dios con el faraón? Dice que él cerró su corazón, pero hay otro pasaje no lo voy a leer, pero en 1 Samuel 6:6 dice que él ya tenía su corazón y el pueblo ya había cerrado su corazón. ¿Qué hizo Dios? Dios dejó caer lluvia. Y cuando Dios deja caer lluvia hay dos opciones: en tierra buena produce frutos, en tierra mala produce abrojos y espinas. Jesús estuvo todo el tiempo con Judas, mucho tiempo con Judas. ¿Qué produjo eso en él? Produjo que cerrara su corazón. ¿Y sabes qué dice la Biblia acerca de Judas? Él tenía el espíritu del anticristo, porque él recibió la palabra tantas veces como todos sus otros discípulos imperfectos. Pedro, un cobarde al principio, impulsivo al mismo tiempo. Juan, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, completamente arrogantes, pero no eran personas en los cuales la palabra estaba produciendo rechazo. En Judas sí. Y eso dice la Biblia, que es el espíritu de ¿quién? ¿Alguien sabe? Del anticristo. Una vez, y platiqué esta historia también hace un rato, me tocó salir al barrio Bravo de Tepito a predicar el evangelio. Y me encontré con un hombre que estaba solo y aproveché la ocasión y fui y estaba platicándole, pero yo me encontré con que él ya sabía todas las cosas que yo le estaba explicando, él ya las conocía. Y yo hasta estaba feliz, dije, órale, o sea, pues tal vez este es el momento en el que ahora sí por fin va a decidir obedecer y va a recibir el evangelio. Y me dice, yo no puedo. Digo, ¿cómo que no puedes? No puedo recibir a Cristo como mi Salvador. Oye, pero si no lo haces, existe la condenación del infierno. ¿Tú crees que el infierno es real? El infierno es real. Y no lo quieres hacer, no quieres tomar una decisión para que puedas llegar con el Señor. No. ¿Y por qué? Y se abre la camisa y me muestra que tiene un tatuaje de la Santa Muerte. Me dice, por esto, porque yo creo en esto. ¿Y crees en Jesús también? Sí, pero no lo quiero reconocer como mi Salvador. Es posible, hermanos. Es posible que exista un corazón tan cerrado que entre más lluvia reciba, entre más palabra de Dios reciba, va a cerrarse más. Esto es tal vez un pequeño paréntesis porque creo que no es el tema de esto, pero fíjate qué duro es esto. Esta advertencia que se está dando acerca de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es la negación deliberada de la fe. Se está haciendo en el mismo contexto en el que se le está diciendo a las personas maduren. El espíritu del anticristo, rechazo a Dios. El espíritu del inmaduro, rechazo a Dios. Es lo mismo. No es tal vez la misma cosa, porque el que es salvo, una vez salvo, va a llegar al cielo y va a llegar al Señor, pero no va a disfrutar de muchas cosas y se las va a perder por rechazo a Dios, por rechazo a la madurez, por rechazo al crecimiento. ¿Quién es esta persona hoy en día? Eres tú que tal vez conoces la Biblia al derecho y al revés, pero nunca ejercitaste lo que dijimos anteriormente, la obediencia, ser hacedores de la palabra, y por eso no adquiriste discernimiento del bien y el mal. Eres tú que vienes acá, recibes lluvia todos los domingos, intentas vivir una vida moralmente buena porque piensas que eso es a lo que vienen los domingos, a aprender cómo vivir una vida mejor con tu esposa, con tu esposo, con tu familia, pero realmente no confías en la obra del Señor y la esperanza que Dios te está ofreciendo no es relevante. Yo sé que esto es un mensaje muy duro, hermanos, y está aquí en la Biblia, ¿verdad? Pero esta es la manera de evaluar tu corazón. Lo que has aprendido de la Biblia o de la Biblia, ¿te suena cuento de hadas? Como algo que vienes acá y escuchas unos principios muy bonitos y que vas a aplicar para tu familia. ¿O realmente crees a las promesas de Dios? ¿Crees a la eternidad que Dios te ha prometido? ¿Qué tanto de la doctrina que tienes en tu mente realmente la aplicas a tu vida, verdad? Ahora, dijimos que estos eran ejercicios. ¿Cómo me ejercito en esto? Romanos 10:17, y es un versículo muy, muy sencillo. ¿Quién me puede leer Romanos 10:17? Solamente un pasaje ahí corto. Romanos 10:17.
La fe es por el oír. Dijimos hace rato, ser oidores. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Nosotros consumimos diferentes cosas. Nosotros podemos consumir películas, televisión, noticias. Por escuchar noticias, algunos tienen mucha ansiedad y piensan que el mundo me va a caer un meteorito y diferentes cosas, ¿verdad? Y tenemos miedo porque es lo que nos alimenta. Pero ¿sabes? Es poderoso. Tu oído es muy poderoso, porque por medio de tu oído va a pasar esto. Ahora, y esto es lo que quiero que veas. ¿Está malo ser oidores de la palabra? No, si es lo que más escuchas. Porque si tú te alimentas de la palabra y es lo que más escuchas, ¿sabes qué va a producir eso en ti? ¿Qué dice aquí que va a producir el oír? Fe. Cuando tú te alimentas de la palabra y eso es de lo que más te alimentas, eso va a producir fe. Si tú te alimentas de otras cosas, entonces de lo que más te alimentas, eso es lo que va a producir en ti. Y puede que porque eres muy inteligente te aprendas la Biblia y te la sabes porque ya llevas muchos tiempos, pero no realmente va a ser lo más relevante en tu vida. La fe viene por el oír. Ahora, hablamos hace rato de la leche. Imagínense esto. ¿Saben aquí quién es Usain Bolt? El corredor jamaiquino que es rapidísimo. Ya ahorita no corre, pero no le han quitado el récord. Él tenía una de las mejores salidas cuando salía, porque era muy alto, entonces siempre generalmente salía por encima de todos. Yo que sé un poquito de eso, no tenía la mejor técnica, pero tenía mucha fuerza y él salía. El primer paso que él daba, él ya estaba al principio y él ya le ganaba la ventaja a todos. Imagínense que Usain Bolt hubiera dicho, ¿sabes qué? Mi primer paso en la carrera es tan bueno que aquí me voy a quedar. O sea, yo voy a dar mi primer paso, pero soy tan chido que ya ese es el único paso que necesito dar y ya voy a ganar toda la carrera. Hasta yo lo hubiera ganado así, ¿verdad? Porque yo hubiera terminado la carrera, o sea, yo hubiera dado los siguientes pasos. ¿Te gustaría quedarte así? ¿Te gustaría decir, yo di el primer paso, pero di el mejor primer paso? Yo recibí a Cristo como nunca nadie lo ha hecho. Pero es todo lo que hice en mi vida. Recibí a Cristo y no seguí madurando, no seguí avanzando. Vamos al último ejercicio. Y el último ejercicio es: ejercítate en tu fe acerca de la esperanza. Ahora, estos puntos que te voy diciendo no forzosamente son cronológicos, y yo te voy a proponer un orden en cómo creo que estas cosas van. Pero aquí el autor acaba de dar principios muy, muy duros que tal vez aplican para inconversos, creyentes, no lo sé, pero sí creo que son principios que no aplican o no son acusaciones que se le está haciendo a esta gente. Y mira por qué. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Fíjate, les hace una advertencia a creyentes de no adquirir un espíritu como el del anticristo, pero les dice, pero ustedes son salvos, porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Okay? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud o diligencia hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Okay? Aquí le está hablando el autor, tú sabes, a expertos en la palabra que están inmersos en el mundo, pero que de alguna manera han decidido obedecer. Aquí, aunque es palabra dura, dice esto. Quiero que prestes atención al 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿La salvación es por obras? Si yo obro muy bien, ¿me puedo salvar? Entonces significa que no tienen sentido las obras. Las obras, dice acá, son para plena certeza de la esperanza. Y se me olvidó preguntar la palabra. A ver si alguien se acuerda cómo se llama lo que saco del carro para checar el aceite. ¿La qué? La bayoneta. Ok. Digamos que las obras son como la bayoneta. Me permiten evaluar el nivel de aceite que yo tengo, ¿no? El nivel de fe que yo tengo, porque la fe es manifestada por las obras. Cuando yo veo, ok, que en mi obediencia, que en mi amor, que en mi servicio a otros, como se está diciendo acá, estoy bien, entonces yo digo, mi nivel de aceite está bien, mi nivel de fe se encuentra en el lugar en el que debe estar. ¿Ok? Ojo, porque esto es muy importante, ¿verdad? Para plena
certeza de la esperanza. Y esto es lo más importante de acá. Si no tuviéramos la esperanza de la doctrina básica que viste anteriormente, que es la resurrección de los muertos, ¿sabes qué dice la Biblia? Vana sería nuestra fe. O sea, no tendría sentido nuestra fe si no hay esperanza. Si tú lo que buscas de Dios es aprender bonitos principios que te van a ayudar en tu vida y vas a conseguir una mejor relación con tu jefe, tu jefa, creo que eso es parte, eso es una consecuencia de las cosas que Dios puede hacer en tu vida. Pero si ese es tu propósito, déjame decirte que te estás quedando muy corto. La esperanza es mucho más grande que esto. Yo te voy a proponer el orden que te dije hace rato. Dijimos un primer punto, que era la obediencia o el discernimiento del bien y el mal se ejercita mediante la obediencia. ¿Ok? Si tú ejercitas tu fe en la doctrina o en las enseñanzas que tú escuchas, vas a ser capaz de esto. ¿Ok? Y si tú ejerces, ¿ok?, tu fe en la esperanza, vas a ser capaz de hacer las otras dos. Entonces este es el movimiento, el orden que te propongo. La fe en la promesa, primero, en la esperanza, produce fe en la doctrina. La fe en la doctrina nos hace obedientes, nos hace hacedores para el discernimiento del buen y el mal. ¿Y qué nos permite eso? Nos permite comer alimento sólido, nos permite avanzar a la perfección, nos permite ya no ser solamente dependientes de la leche. Hermano, esto requiere de paciencia. Y te quiero hacer una exhortación. ¿Qué dice acá? ¿Que tenemos que ser estudiantes toda la vida? ¿Sabes qué hace el maestro? El buen maestro estudia toda su vida, eso es cierto. Pero ¿cuántos de nosotros nos quedamos como estudiantes y no como maestros? Y no como maestros en el sentido tal vez de docencia, pero nos quedamos como inexpertos. Nos quedamos, como les dije yo, de casi 30 años y que tengo que viajar con mi madre para que me dé la leche materna, ¿verdad?, antes de todas mis actividades. Y no llego a madurar en ningún momento. Y sigo pidiendo la leche y sigo pidiendo la leche y no avanzo de ahí y no avanzo de ahí. Y pastor, ¿por qué tengo tantos de estos problemas? Puede que sea parte de eso. La Biblia nunca nos promete una vida genial, ¿verdad?, ni una vida sin prosperidad, pero nos permite esperanza, nos permite vivir de una manera que no corresponde a este mundo. Sin embargo, muchas veces yo me siento más enjaulado en las reglas de este mundo. ¿Y por qué? Porque sigues tomando leche, porque sigues pensando que ese primer paso que tú diste era el único paso que tenías que dar y ya todo se solucionó. Y nunca alcanzaste, ¿ok?, esta madurez que Dios desea para todos nosotros. Yo bromeo y digo, a mí me gustaría que mi hija se quede del tamaño del que está todo el tiempo, que se case por ahí de los 45 años y mientras se queda aquí en la casa. Pero no puede ser ese mi deseo, y creo que de verdad quienes tienen hijos no desean eso para sus hijos. Nosotros, los padres, nos da mucho gusto que nuestros hijos crezcan, que se desarrollen, ¿no? Que crezcan, que salgan y que cumplan sus sueños siempre y cuando sean de acuerdo al Señor. Y eso de verdad nos da mucho gusto, y el Señor te ve de esa manera. El Señor no desea que te quedes de esa manera, que te quedes bebiendo la leche espiritual toda tu vida. Que sí la bebas, pero que avances, que crezcas, que te desarrolles. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de un padre amoroso, un padre que realmente te ama. Y requiere de paciencia, pero requiere de esto. ¿Qué consumes, hermano? ¿Qué es lo que más está presente en tu vida? ¿Qué es en lo que enfocas tu atención? ¿Estás enfocado en el dinero? ¿Estás enfocado en los amigos? ¿Estás enfocado tal vez en tu carrera profesional, en diferentes cosas? El camino que lleva eso es muy vacío, y no te estoy diciendo que está mal, pero si eso es lo único que te alimenta, la promesa, la certeza de la esperanza que hay en nosotros no va a producir la madurez que Dios quiere que alcancemos. Y sería una lástima que tú te fueras de aquí al día de hoy sin la certeza de la esperanza que hay en el Señor. Como te dije al principio, yo no sé si tú conociste al Señor hace 10, 20 años, ayer, pero el Señor desea que tú sigas creciendo cada momento.
Si tú eres de los cristianos que por hace 10 años recibió al Señor y no lo ha entendido, tienes que salir de este lugar pensando, tengo que crecer. La palabra que yo escuche tiene que llevarme a la fe y a crecer en esa fe, y esa fe la tengo que poner en práctica. Si eres un cristiano que acaba de llegar a la iglesia, yo te digo esto, existe ese peligro, te lo digo más como una advertencia. Tal vez diste un excelente primer paso, pero no es el único. Sigue caminando y al mismo ritmo. Y si tú tal vez te has identificado con eso que hablábamos de la persona que ha llegado a la iglesia, ha escuchado, pero no has tomado la decisión de conocer al Señor como tu Salvador, yo entonces te digo esto, nunca es demasiado tarde. A los peores hombres que puedes ver en este libro y en estas historias, Dios les dio oportunidad tras oportunidad tras oportunidad que rechazaron. No rechaces al Señor. Me gustaría orar por ti en este momento. Me gustaría orar para que tú tengas esta certeza, y si no la has tenido, para que por primera vez tú la tengas. Vamos a orar. Padre, el día de hoy te agradecemos por esta oportunidad que nos das de leer tu palabra, de conocerte y bendecirte a través de ella. Gracias porque tú nos das gracias sobre gracias, Señor, y tú nos permites conocerte cada día más, cada día más, cada día más. Señor, la lluvia que tú pones en nosotros, Señor, permite que sea que produzca buen fruto, Señor. Produce en nosotros buen fruto y quita toda cosa, Señor, que podría estar negando, Señor, que podría estar quitando, inhibiendo nuestro crecimiento, Señor. Queremos no ser más bebés espirituales, Señor. Y tal vez si hay alguien, alguno acá que no te ha reconocido como su Señor, Señor, hoy queremos, Señor, decirte esto, Señor. Hemos confiado en ti, he entendido tal vez lo que he escuchado muchas veces, Señor, que tú moriste en una cruz conforme a las Escrituras, resucitaste al tercer día, te apareciste a muchas personas, Señor, que hoy en día fueron repartiendo tu testimonio por el mundo. Hoy te agradecemos por esto, Señor, y te reconocemos como nuestro único Salvador, Señor. Gracias por esto, Señor. Gracias por las promesas que tú das. Danos certeza en esas promesas y haznos obedientes a todo lo que tú nos permites escuchar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.